Hermanos, sean otra vez bienvenidos. Espero que la alabanza haya sido de bendición para todos nosotros. Que Dios nos haya ministrado, nos haya consolado. Pero ahora les pediría que todos tengan su Biblia en sus manos, sus apuntes, listos para abrir la palabra de Dios, escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en el libro de Primera de Pedro. Hoy iniciamos un nuevo capítulo 4 de Primera de Pedro. Hemos ya entrado desde la semana pasada a una nueva sección de la carta, que es en sí el tema central de la carta, que es el sufrimiento. Recordemos que Pedro, con un corazón de un padre, de un pastor, preocupado por las diferentes iglesias en Asia Menor, eran varias iglesias que estaban ahí, estaban pasando tiempo de sufrimiento, de dolor, no por hacer cosas malas, no por pecar, sino por ser cristianos, por hacer lo correcto, por dejar la vida pasada. Pero estaba preocupado por ellos, estaba con un corazón de un padre, como les digo, preocupado por ellos porque tenía temor de que este sufrimiento haga que ellos se alejen de Dios, sientan ganas de volver al mundo, sientan el pensamiento de decir, bueno, antes estaba mejor que ahora. Y Pedro les anima para que se mantengan firmes y avancen en el llamado de Dios. Hemos ido a través de las diferentes semanas entendiendo esto. Y si bien Pedro desde el capítulo 1 ha hablado de sufrimiento en diferentes partes, en diferentes formas, diversas pruebas, desde la semana pasada del capítulo 3 comenzamos en sí el tema central del sufrimiento. Ya Pedro está entrando a hablar más profundamente de este tema y espero que nos anime. Es un tema importante ahora. Ahora muchos estamos sin trabajo, con necesidades económicas, tal vez con una enfermedad o con familiares que están enfermos. Entonces, son circunstancias difíciles. Yo sé que muchas veces no es por ser cristiano, muchas veces es porque vivimos en un mundo caído y que nos enfermamos. Muchas veces es porque, por decisiones propias de nosotros, consecuencias de nuestras malas decisiones, de haber jugado con el pecado, y sufrimos por eso. Pero creo que igual Dios nos quiere animar y consolar, porque ya sea la circunstancia que estés pasando, ya sea la razón por la cual estás sufriendo, yo no lo sé, tú lo sabes, Dios te quiere animar a que te mantengas firme, porque Dios tiene un propósito con el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida, entendámoslo. A veces por ser cristiano, a veces por ser humano, a veces por ser pecador, por decidir pecar. Sea cual sea, Dios usa el sufrimiento, lo utiliza como corrección, como prueba para purificarnos nuestra fe, y entendamos que Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nuestro caminar cristiano, cuando todo va bien, cuando tengo mis hijos sanos, mi esposo, mi esposa bien, cuando mis familiares, mi mamá, mi papá están sanos, tengo trabajo, tengo dinero, no soy millonario tal vez, pero tengo lo que necesito, no tengo muchos problemas en la vida, tengo los problemas normales, el tráfico tal vez, pero en general me va bien en la vida, estoy tranquilo. Lo que suele pasar muchas veces es que nos confiamos, poco a poco nos vamos deslizando, dejamos de buscar de Dios, comenzamos a confiar en nosotros mismos porque decimos, yo con mi esfuerzo lo he conseguido, me va bien porque soy yo, y nos comenzamos a alejar y independizar de Dios, hermanos. Y Dios a veces, muchas veces, tiene que usar el sufrimiento como un medio para que reaccionemos y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos con Él. Porque si no pasamos el sufrimiento con Él y en Él, lo más probable es que nos deslicemos. Lo más probable es que ese sufrimiento sea usado por el diablo y por tu carne para decir, yo vuelvo al mundo, vuelvo atrás, dejo esta vida que está difícil. Está difícil ser cristiano, dices. Y sí, no es fácil, hermanos. Pero entiende que Dios tiene un propósito, que nos quiere limpiar, que nos quiere purificar y que en el sufrimiento debemos buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. A veces recurrimos como un bombero para que apague el fuego, buscamos al Dios médico para que me sane o sane mi familiar. Pero Dios no solo quiere eso, no quiere ser solo tu médico, no solo quiere ser tu bombero que te apague el fuego del problema.
Dios quiere ser tu padre, sí, que te puede ayudar a salir del problema, y lo puede hacer y de alguna manera lo va a hacer. Pero Dios quiere más que eso. Él quiere ser un padre amoroso, que tenga una relación contigo, que te fortalezca, que te anime, no solo por momentos de sufrimiento, sino para siempre. Y tenemos que tener eso en mente. Entonces, hoy día, hermanos, el tema de hoy día es, la primera parte vamos a ver, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás, y después vamos a ver, sigue adelante. En estos primeros versículos, Pedro nos va a hablar de la vida pasada, que ya no debemos ir en esa vida, y luego nos va a hablar de la vida que viene más adelante. Más adelante, pero también en esta vida presente, ¿qué debemos hacer con nuestra vida? Vamos a la otra vez para que Dios use esta enseñanza de 1 Pedro nos hable. Señor Jesús, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Señor. Sé tú el maestro, sé tú el que nos consuela, sé tú el que nos anima, Señor. Tú tienes propósitos en medio del dolor, en medio de la catástrofe, de la tormenta, Señor. Que a veces nos sentimos que nos estamos ahogando, que no podemos seguir adelante, que ya la vida está muy difícil, Señor, pero tú estás ahí, Señor. Necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu poder para no volver atrás, pero también para seguir adelante en tu caminar, Señor. Y este tiempo, Señor, en tu nombre Jesús, amén. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, voy a arreglar el micrófono, ya. No vuelvas atrás. Comenzamos. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Comenzamos el versículo 1. Dice, ya que. Pero va a decir algo que hizo Jesús por nosotros y por lo tanto, como hijos de Dios, como personas que escuchan este mensaje, debemos dar una respuesta a esto que hizo Jesús por nosotros. Dice, porque Cristo hizo algo, tú tienes que hacer esto. Él hizo esto grandioso, nosotros como fruto, siguiendo ese ejemplo, debemos hacer esto. Dice, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, hermano, fue 100% Dios y 100% hombre. Nunca dejó su divinidad, pero también fue 100% hombre. Hay cosas que a veces no entendemos, hay preguntas, a tal punto que muchos desde la antigüedad y ahora mismo dicen, seguramente Jesús le fue fácil, ¿no? Jesús, como era Dios, no sentía los clavos en la cruz. Como era Dios, no sentía los golpes. Como era Dios, seguramente no sufrió nada. Pero Jesús fue 100% hombre, hermanos. Y padeció, sufrió todo lo que tú y yo podemos estar pasando. Sufrió hambre, sufrió sed, dolor, temor, cualquier sensación humana no pecaminosa, claramente, no pecaminosa, porque no fue pecador, que tú sientes a diario, dolor, lloró, y muchas cosas Él lo padeció como tú y yo, como un hombre. Y Él padeció en la carne, padeció en la cruz, porque Él fue 100% hombre y fue 100% Dios. En Mateo 26, si leemos, hermanos, Mateo 26, versículo 38 al 39 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, todo el sufrimiento físico y espiritual, porque iba a haber una separación, porque Él iba a cargar con todo el pecado. Él se hizo maldición, se hizo pecador. En un sentido, al cargar todo el pecado de todos nosotros los creyentes, hermanos.
Entonces iba a ser algo muy doloroso para él, muy difícil. Y por eso dice, si se puede pasar esta copa, le dijo al padre, porque él estaba triste hasta la muerte, dice. Mira la descripción que da Mateo. Pero a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que estaba pasando en ese momento y que iba a pasar mañana, pasado, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez, si no se puede, si es la única forma, y era la única forma, hágase tu voluntad. Él estuvo dispuesto a sufrir, a padecer, todo para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo tengamos perdón de pecados, para que tú y yo estemos en el cielo para siempre. Él hizo todo. Él nos regaló la salvación. Él hizo por nosotros. ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Qué debemos hacer en respuesta a esto maravilloso que Él hizo? En estas circunstancias del sufrimiento que tuvo Jesús, de estar dispuesto a morir a tal punto de decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué dice? Ustedes también, le dice Pedro a los hermanos y a nosotros, ustedes ármense del mismo pensamiento. Ese pensamiento que tuvo Jesús de decir, estoy triste, estoy sufriendo, tengo dolor, voy a sufrir mucho. Hágase tu voluntad, no la mía. Esa misma actitud dispuesta a padecer todo lo que tenía que padecer mientras sea el plan de Dios, esa misma actitud tú y yo debemos tener. Por eso dice, ármense, armaos. Esa palabra armarse es un término militar. Es un término militar que se usaba en las guerras. Agarren sus armas porque estamos en una guerra. Y la Biblia nos habla en muchas partes que estamos en una guerra espiritual contra el pecado, contra la carne, contra Satanás, contra el mundo, que quiere acabar con nosotros, que quiere acabar con nuestras familias. Y dice, ármense. ¿Y cuál es nuestra arma? Una de las grandes armas que Dios nos da es que tengamos la misma actitud, que tratemos de pensar el mismo pensamiento que tuvo Cristo, que dijo, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Hermanos, si nos agarra el sufrimiento, el dolor, y no estamos con Jesús, no estamos aferrados a Él, no tenemos esta actitud, podemos estar tentados a alejarnos de Él. Podemos estar tentados a cometer o hacer cosas que no deberíamos por buscar una salida al sufrimiento, por buscar una salida al dolor o buscar una solución a mi problema. Es muy importante la actitud. Si enfrentamos el sufrimiento sin una actitud espiritual, en lugar de purificarnos y hacernos buscar más a Dios, hermanos, nos va a amargar. Vamos a salir derrotados, Señor, derrotados de esta circunstancia. Entonces es importante, hermano, si tú estás sufriendo en este momento, si tú estás padeciendo en este momento, yo sé que nadie quiere sufrir, hermano. A nadie nos gusta sufrir, no somos masoquistas. La Biblia nos dice, ríete mientras sufre, pide sufrimiento, sufre, que es bacán. Muchos cristianos tal vez piensan eso, ¿no? Que son más espirituales porque sufren bastante. No, eso la Biblia no nos dice. Pero entendamos que las circunstancias del dolor y el sufrimiento, la persecución, sea cual sea el motivo, como le dije al principio, es parte de esta vida, es parte del caminar cristiano. Pero si tú no estás sufriendo como Cristo sufrió, tú no estás aferrado a Él con la actitud de Señor, yo no sé qué pase mañana. Yo no sé si voy a perder a un familiar. Yo no sé si yo me voy a enfermar con una enfermedad grave que me va a tocar estar en el hospital, en la clínica muchos días o muchos años. Yo no sé si tendré trabajo mañana, que son diferentes circunstancias y ahora con la pandemia que nos hacen reconocer nuestra realidad. Somos débiles, hermanos. Somos débiles y esta vida somos frágiles y por lo tanto vamos a sufrir, vamos a tener a un familiar enfermo. Si tú no estás aferrado de Cristo, hermano, es posible, es una realidad, de que te puedas alejar de Dios, de que puedas negar a Cristo.
Hay muchos cristianos o gente que ha sido, entre comillas, cristianos o que iban a la iglesia, que perdieron a un familiar y ahora se han vuelto ateos, ¿no? Tuvieron una pérdida horrible en su vida y luego negaron a Cristo y han rechazado a Cristo. A muchos les ha pasado eso. Después dicen, no, yo me di cuenta que Dios no existe, que me di cuenta que estaba mal, no sé. Pero lo que pasa, hermanos, en muchas circunstancias, en muchas veces en las personas, es que no están armados con este pensamiento de entender, Señor, yo no sé qué me pase mañana. Yo no sé si mañana me toque sufrir algo duro en mi vida. Yo no lo sé. Pero Dios, a pesar de eso, a pesar de mi miedo, mi temor, a pesar de pedirte que si es posible pasa esto de mi vida, como dijo Jesús, pero que no sea mi voluntad. Si tú quieres, Señor, hazlo porque es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esa es la actitud que debemos tener. Si no tienes esa actitud, hermano, amigo, tú que me escuchas, lo más probable es que te alejes de Dios, lo más probable es que niegues a Cristo, lo más probable es que entres en un círculo de depresión, que entres en una ansiedad tremenda, que te den ataques de pánico por el dolor y diferentes cosas que les pasan. Y principalmente creo es porque no se han armado. No se han armado con el pensamiento y se han metido espiritualmente y mentalmente a decir, Señor, es tu voluntad, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces no me gusta, a veces no te gusta a ti, pero es la voluntad de Dios. Y después dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esta parte, hermanos, no está hablando de Jesús, porque yo la primera vez lo leí rápido y dije, Jesús ha padecido en la carne, Él acabó con el pecado. Y obviamente se puede entender así, porque Él sí hizo eso. Él venció el pecado, resucitar, venció al mundo, nos dio salvación. Pero acá, cuando dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, no está hablando de Cristo. Está hablando de los cristianos, de tú y mí. De las personas a quien escribe Pedro, que ha dicho que nos armemos con ese pensamiento y dice que Dios está usando el sufrimiento, que Dios permite los padecimientos para purificarnos, para limpiarnos, para que el pecado ya no reine en nosotros. En otras palabras, no dice que no hay pecado en tu vida. Sí hay pecado, a diario pecamos, pero no nos domina el pecado. El pecado ya no debe ser lo normal en nuestra vida. Y a veces Dios tiene que usar el sufrimiento para que lleguemos a ese punto, a ese nivel de espiritualidad que Dios anhela que tengamos. En Romanos 6, hermanos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice, ya hemos muerto a este mundo, hemos decidido morir y Dios usa este sufrimiento para morir día a día, para ya no servir más al pecado, sino vivir para Dios. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, Cristo padeció por nosotros. Nos ha dado un ejemplo. Tú ármate con ese pensamiento. Sea lo que estés viviendo, ármate, agarra esa arma espiritual que es el pensar y tratar de pensar como Jesús. ¿Para qué? Para que ya no vivas el tiempo que Dios te dé en esta tierra en la carne. La vida es corta. La vida es pasajera. Santiago dice que va y viene, que desaparece como la neblina. Y lo sabemos. 50, 60, 30 y ahora con el COVID muchos están muriendo muy jóvenes. Y tenemos que reconocer que así es la vida. La vida es frágil, hermanos. Y entonces, como la vida es corta, el tiempo que resta, ya sea porque Dios nos lleva, ya sea porque Jesús viene antes, no sé. El tiempo que vivamos debemos aprovecharlo de la mejor manera para vivir para Dios, para no vivir en la carne, no vivir conforme
a las concupiscencias. Concupiscencias, para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este mundo tiene una forma de pensar, tiene una forma de vivir, y generalmente las personas viven, los no creyentes, el mundo tiene una forma de hacer las cosas y viven según sus deseos carnales más intensos, internos que tienen todos, que tenemos todos. Todos los hombres tenemos concupiscencias, son esos deseos pecaminosos que nos alejan de Dios. Entonces, ese tiempo que tengamos en esta tierra, que como digo es corto, no debemos vivir conforme al mundo, conforme al pecado, conforme a Satanás, sino al contrario, como dijo Jesús, no se haga tu voluntad, sino no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Y otra vez en Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de nosotros por no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús venció el pecado a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Tú también lo puedes hacer si nos armamos del pensamiento. Podemos estar sufriendo, hermanos, pero no es un motivo ni una justificación para buscar una salida fácil. No es una justificación para alejarnos de Dios. No es una justificación para buscar consuelo en alcohol o en drogas, porque ya es tanta la carga que tienes que buscar algún tipo de salida. No, hermanos, no es una opción eso. Al contrario, sea cual sea la circunstancia, aprovecha tu vida o el tiempo que Dios te dé en esta tierra para buscar hacer su voluntad y no lo que tu carne quiera. Tu carne quiere abandonar, tu carne quiere rendirse, tu carne quiere volver al mundo. Tú no lo hagas. No lo hagamos. No debe ser una opción. Pase lo que estés pasando. Nunca te quejes de Dios. Nunca reniegues de Jesús. Él hizo un plan hermoso. Y por más que no lo entiendas ahora lo que estés pasando, entiende que Él tiene un propósito. Suenan palabras repetitivas. Suenan palabras que tú puedes decir, Oscar, tú no has pasado lo que yo he pasado. Hermanos, yo también he pasado muchas cosas. Durante mi vida he pasado muchas cosas que me han dolido. He perdido gente a mi lado, seres queridos, amigos, mi papá. Y hay, como les conté la semana pasada, el temor a que nos podamos contagiar. Tuve ese temor la semana pasada. Hay el temor de que mañana pase algo y diferentes cosas. No sé si a tu nivel, no sé si más, pero hemos sufrido. Pero a pesar del sufrimiento uno tiene que seguir y mantenerse en el camino de Dios. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corran como ellos en el mismo desenfreno, disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, basta ya. Ya fue suficiente. Le voy a leer este versículo en otra versión. En Nueva Traducción Viviente dice esto, así, mira, la primera parte. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios. Porque acá dice, ya basta de haber hecho esas cosas horribles, malas, que hacíamos antes tú y yo, que es normal, es común en el mundo, que agrada a los gentiles. Cuando acá habla de los gentiles, habla de los no creyentes, ¿no? Está claro eso. Habla de la gente que no cree en Cristo. Dice, ya, antes habíamos vivido así. Por mucho tiempo, a veces por corto tiempo, pero hemos vivido así. Yo sé que cada uno hemos tenido un diferente pasado. Yo entregué mi vida a Jesús casi a los 17 años. Ahorita tengo 32. O sea, voy 15 años de cristiano, hermano. No me puse son bastantes, ¿no? 15 años de cristiano tengo, hermano. Aproximadamente.
todavía tengo más años viviendo en el mundo que siendo cristiano. De repente acá unos años ya tendré más años como cristiano. Pero no sé si tú has vivido, de repente tú has entregado tu vida a Cristo desde niño, que ha sido bueno. Pero lo que yo he escuchado, hermanos, a mucha gente, cuando yo recién me había entregado a Cristo a los 16, 17, iba a la iglesia por mis primeros meses, primeras semanas, mis primeros pasos, y escuchaba hermanos que habían estado en drogas, que habían estado en sexo, que habían estado en pandillas, que habían estado en muchas cosas que es normal en el mundo, ¿no? Que el mundo lo anima a hacer, que el mundo, las fiestas, las salidas nocturnas, etc., etc., hermanos. Y yo les confieso, en mi vida yo no he vivido mucho de eso. Solo una vez fue a la discoteca y tomé unas cuantas veces y no me gustó mucho. Entonces, a veces pasaba por mi mente, pero si soy joven y seguramente pasa por la mente de los jóvenes, ¿no? Yo sé que entiendo el mensaje de Cristo, yo sé que Él me está llamando, yo sé que de repente he sido cristiano todo desde adolescente, desde niño, y sé el mensaje, la palabra, pero todavía soy joven, tengo 16, 17 años, 18, 19, 20, y tú puedes decir, pero yo no quiero vivir como Él todavía, porque yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero gozar de esta vida. Yo quiero pasarla bien. Yo quiero tener muchos enamorados, enamoradas. Quiero practicar diferentes relaciones. Quiero probar de esto, quiero probar lo otro. Y ya después de que he probado de todo y he disfrutado de todo, entrego mi vida a Cristo. Y dando a entender que la vida cristiana es aburrida y que la vida cristiana no se puede disfrutar. Y dando a entender que el mundo es más placentero y se disfruta. Pero hermanos, no es así. Yo no lo puedo contar por mi experiencia, pero de lo que he hablado con muchas personas que sí han pasado por drogas, por un montón de concupiscencias, lascivias, como dice acá, embriagueces, orgías, como dice este versículo, lo que me cuentan ellos, hermanos, era que en vez de disfrutar, sufrían. Porque si bien esas cosas, una discoteca, una enamorada, el sexo, te da ciertos placeres a la carne, pero que son momentáneos y pasajeros. Muchas veces esa gente estaba sufriendo. Sufría en la casa, sufría dolor, se sentía solo porque no tenía a Dios, porque no tenía familia, o la familia no estaba con él, no estaba con ella, y tenía que buscar un desfogue, y lo buscaba en las drogas, lo buscaba en el sexo, lo buscaba en el enamorado, lo buscaba en el alcohol, lo buscaba hasta en los estudios. Hermano, entiende que lo que te ofrece el mundo, este tipo de pecados que menciona acá Pedro, y que tal vez tú dices, yo quiero probar, quiero intentar a ver qué se siente. Y yo sí, cuando entregué vida a Cristo a los 17, hermanos, a ratos sentí eso, a ratos pensaba eso, pero hermanos, no, eso no es disfrutar, por eso lo dije así, no es disfrutar. Al contrario, es sufrir, es romper tu corazón, es romper el corazón de alguien más. Es maltratar tu cuerpo con las drogas, con el alcohol. Es tener un vacío en el alma que solo se llena momentáneamente con los placeres de este mundo. Hermano, si tú eres cristiano y has entregado tu vida a Cristo y a veces piensas, pero antes me acuerdo de las discotecas, me acuerdo de los tonos, me acuerdo qué rico el alcohol, cómo disfrutaba el pisco, cómo disfrutaba estas cosas. Hermano, ya tuviste suficiente, como este versículo, ya tuviste suficiente, ya has tenido mucho tiempo en eso. Y date cuenta, como lo decían estas personas que en mis primeros años de cristiano, ¿qué te hizo sufrir? Uno de ellos me decía, Oscar, yo hubiera querido entregar mi vida a tu edad. Qué bueno que tú tienes 17 años, dedícate a Dios, entrega tu vida a Cristo, dedícate a Jesús, dedícate a su caminar. Yo hubiera querido que me prediquen a tu edad. Yo hubiera querido escuchar lo que me decían a tu edad. Me hubiera evitado mucho sufrimiento y mucho dolor. Hubiera evitado hacer doler a mi mamá, doler a mi papá, preocupar a mi familia. Mis hijos han sufrido, mi familia ha sufrido, mi cuerpo ha sufrido. Muchos, no te digo de uno o dos, muchos me decían eso. Y esos mensajes me animaban y decía, oh, sí,
Este es el camino correcto. Tal vez, como les digo, yo a los 17 años que entregué mi vida a Cristo, no he pasado todo ese mundo, eso, todo lo que han vivido. A mí me han dicho que eres sano, ¿no? Por entregar mi vida a Cristo rápido y de verdad, tal vez no he tenido, socialmente, yo no he tenido un mundo, historias que contar de cosas que he vivido o hecho. Pero hermanos, no me arrepiento, al contrario. Gracias a Dios de que no me ha permitido sufrir todas las cosas que muchos han sufrido, que han padecido, que les ha traído dolor. Porque el camino del mundo, hacer lo que le agrada a los gentiles, a los no creyentes, trae con seguridad dolor y más sufrimiento a tu vida. Vienes a Jesús, sí hay sufrimiento, pero es diferente porque estás en Él y estás con Él, con el pensamiento que Él te da. Baste ya. Dice, baste ya, ¿de qué? De haber pasado lascivias. Lascivias son indecencia sexual, entregados al desenfreno, múltiples actos de lujuria, iniquidad, descontrolados sin restricción, concupiscencias, las bajas pasiones, ser inmoral, embriagueces, consumo excesivo de vino, orgías. Eran banquetes ruidosos, borracheras, inmoralidad sexual y culto a los ídolos, disipación, fiestas de borrachera o jaranas, abominables idolatrías, adoración ídolo que terminaba en inmoralidad. O sea, ya te prefieres, toda esta lista es de lo peor, sexo, borracheras, drogas, orgías, fiestas, todo lo que el mundo te ofrece y que te hace creer que es lo mejor para ti. Los jóvenes tienen que disfrutar su juventud. Vive la vida. Disfrútala al máximo. Hermanos, el caminar cristiano también se disfruta. También podemos vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, que es la mejor manera. Entonces, ya fue suficiente. Ahora te hago una pregunta a ti, hermano. Así directamente te la hago así. ¿Ya bastó para ti? ¿Ya bastó para ti? No sé si me entiendes bien la pregunta. ¿Ya fue suficiente para ti? No sé tu edad, tú que me estás escuchando, no sé si tienes 20 y tantos, 25, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, no sé cuántos tienes de cristianos, no sé, tú sabes. Pero te pregunto a ti, esta lista que tal vez tú la has practicado de alguna otra forma, de algún otro nivel, hemos practicado estas cosas. Yo sé que todos, yo, Javicho, Víctor, Anterita, de alguna forma, la pornografía, con las fiestas, sexo, toda esta lista que nos presenta acá. De alguna forma, en diferentes niveles lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, entre comillas. Te pregunto, ¿ya fue suficiente para ti? ¿O todavía quieres más? ¿O todavía dices, no, sí, Oscar, de verdad, yo necesito, no sé, yo me distraigo, si no me aburro en mi casa? Siempre me han dicho eso, es que Oscar, yo me aburro en mi casa. Que tú no sabes, Oscar, lo que mi vida, mi familia es difícil. Oscar, es que soy joven. Es que, Oscar, de verdad, pienso que tenía mis enamoraditas y era bonito. A veces nos vienen esos pensamientos del diablo que nos quieren hacer regresar atrás. Y esta lista que presentó Pedro debería ser el pasado en nosotros y no el presente. Pero muchas veces hay cristianos que extrañan estas cosas. Antes yo era así. Y lo cuentan a veces como un trofeo, ¿no? En vez de darte vergüenza de lo que hacías, porque eran cosas que sufrías, cosas bochornosas y que hacías sufrir a otros, lo cuentan, mira, yo era así, me pasaba esto, yo hacía lo otro, me iba a tal lugar, a tal lugar. Es triste que muchos cristianos piensen en sus corazones que hacer estas cosas, que es lo que le gusta al mundo, está bien, que lo extrañan y quieren hacer esto. Y en vez de comprometerse con Dios y de hacer su voluntad y renunciar a estas cosas, aún de alguna manera lo mantienen en sus vidas. ¿Sigues manteniendo estas cosas pecaminosas en tu vida?
¿Sigues viviendo o extrañando o tocando, coqueteando con estas cosas en tu vida? O tal vez estás practicándolo como algo normal. ¿No fue suficiente? ¿No te das cuenta de todo el dolor que te causó? ¿Por qué quieres regresar? La Biblia dice como el perro regresa al vómito, algo asqueroso, algo sucio. ¿Por qué regresas a eso? Piensa en eso, hermano. Piensa en eso. Dice, a estos, a los mundanos, a los gentiles que no son cristianos, que no han entregado su vida a Cristo, dice, a estos les parece una cosa extraña que vosotros no corran, no hagan lo mismo que ellos, en el mismo desenfreno y disolución. Y como no andan como ellos, como ustedes son diferentes, como ustedes viven de una forma diferente, y ellos lo notan porque ustedes son realmente cristianos, porque en ustedes ese mundo ya bastó, para ellos es extraño. Para ellos, ¿qué tiene este? Si esto es lo normal. En ese tiempo, hermanos, ese tipo de vida, orgías, era lo normal. Hasta era bueno porque lo hacían para sus dioses. Y ahora, hermanos, si una mujer toma una foto y dice cuenta que le sacó la vuelta a su pareja o que tiene varias parejas, ahora se aplaude, ¿no? Yo no soy machista ni feminista, no estoy buscando que al hombre decida, a los dos, hombres y mujeres. Pero como que se aplaude, wow, libertad femenina, está bien. Los hombres siempre han hecho eso, tú también tienes que hacerlo. Y se aplaude a las mujeres que quieren vivir una vida licenciosa, como el hombre vive. Para los dos es igual, hermano. Hombre y mujeres debemos vivir una vida que agrada a Dios, pero ni mucho menos tratar de decir que, wow, mira, qué bueno que soy, qué vida que tengo, soy lo máximo. No, hermanos, tú no eres así. Por eso, para ellos es extrañísimo y lo deben notar porque ellos viven en una forma de desenfreno. No hay freno en sus vidas. Ellos viven el día a día y por lo tanto los ultrajan. A nosotros los cristianos nos insultan, nos molestan, nos critican por nuestras convicciones, nos insultan, nos molestan y lo hablas para hacer en tu familia porque tú ya no haces lo que ellos hacen, tú no hablas como ellos hablan. Por lo tanto, posiblemente te ultrajen en insultos, a veces hasta en golpes, ¿no? Cuando habla de desenfreno y disolución, hermanos, habla de entrega completa a los vicios. Hay un exceso que no está controlado, que busca el placer. El desenfreno habla que no hay control, un torrente lleno de agua. Entonces, habla de un pecado en abundancia, entregado, gente que está entregada a los vicios, de los placeres, y que para este mundo, hermanos, es normal. Es normal, hasta los políticos ahora dicen que fuma marihuana y es normal fumar marihuana. Está bien fumar marihuana. Y así quieren legalizar las drogas como en otros países. Y está bien que los jóvenes se distraigan. Y está bien y es normal. El mundo, las películas y todo lo que vemos en la tele, sale eso. Ponte a ver tele unas horas en el día y ves eso. Sexo, drogas, bailes. Ahora no hay discotecas como antes por el COVID. Pero a pesar de eso, a pesar de las prohibiciones, vemos cada semana, a pesar de los contagios, a pesar, como están en tal desenfreno, hermanos, esta gente, se arrean al COVID, se arrean a la multa, se arrean que lo lleven a la comisaría porque quieren disfrutar. Quieren disfrutar esa vida que solo les llena un poquito de su vacío y que después no hay nada, hermano. Pero dice, estos gentiles, esta gente que está en desenfreno y solución, dice el 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio y todos los pecados que ellos han hecho van a ser juzgados. Y Dios va a juzgarlo porque Dios es un juez justo y todo lo tendrán que pagar. Si tú me escuchas y aún no has entregado tu vida a Cristo, eso es lo que te espera. Si quieres seguir en esa vida, es tu decisión, nadie te puede obligar. Yo te digo ahorita, ven a Cristo, arrepiente de todos tus pecados, arrepiéntete de eso. Ven a Cristo, entrega tu vida a Él, recibe su salvación y su vida, recibe su perdón. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Tú solito decides ir al infierno. Porque decides rechazar a Cristo y decides entregar tu vida al desenfreno. A estas cosas que el mundo te da. Va a haber un día, hermanos. Hay gente que dice, ya, cuando tenga 40 años, cuando haya disfrutado mi vida y la haya así, lo haya disfrutado bien, todo, haya probado de todo, recién entrego mi vida a Cristo. Si tú piensas eso,
déjame decirte, uno, que esos 40 años lo vas a pasar sufriendo. Dos, que no sabes si vas a llegar a los 40. Y creo que esta pandemia, estas circunstancias nos muestra que la vida es frágil. La vida es frágil, no te confíes. Tú que entiendes el mensaje, de repente has entendido el evangelio y entiendes que tienes que entregarte a Cristo, pero tú has preferido aplazar esa decisión por el mundo. Te digo ahorita, entrega tu vida a Cristo. Es la mejor decisión y puedes experimentar la vida real. Como hemos dicho desde el principio de la carta, yo no te quiero engañar y vender falsas ilusiones de que vas a ser millonario, vas a ser rico y que no te vas a enfermar, que tenga tu vida a Cristo y todo te irá bien. No, eso es mentira. La vida cristiana también hay enfermedad, también sufrimos, también nos dolemos, pero sufrimos con Él, en Él y también por Él. Entrega tu vida a Cristo. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice, por esta razón, como va a haber un juicio y donde los no creyentes van a ser juzgados por sus pecados, dice que también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice, predicado el evangelio a los muertos. Otro versículo un poco difícil de entender tal vez, ¿no? Pero no es tan difícil como otros que hemos visto antes. ¿A quiénes se refiere con los muertos? Es simple, hermanos. Está refiriendo a cristianos que ya murieron. Pedro con este versículo está tratando de animar. Porque comenzó a hablar del juicio y alguien dice juicio. Uy, entonces voy al infierno. ¿Y los que murieron antes? ¿Qué pasó? No. Estos muertos que se refiere acá, pero son cristianos que ya murieron. El evangelio fue predicado a estos muertos. Fue predicado a los muertos no para salvarlos de la muerte física. Porque dice que van a ser juzgados por los hombres. Pero para salvarlos del juicio final. Vivan, como dice el versículo, en espíritu según Dios. Este mensaje, decirle, mira, tal vez, porque ya estaba comenzando la persecución en ese tiempo, muchos cristianos posiblemente habían muerto por su fe, habían entregado su vida por la causa de Cristo, y les ponía triste. De repente familiares, amigos habían padecido por ser cristianos. Y Jesús le dice, Pedro le dice, ellos van a ser juzgados según la carne. Según los hombres, ellos son unos perdedores. Ellos murieron por las puras, murieron por una ilusión, ¿no? Pero, dice, como se les ha predicado y entregaron su vida a Jesús antes de morir, ellos serán vivificados en espíritu. Entonces, esto debería ser de mucho ánimo. Y acá quiero leer un mensajito o un comentarista trató de traducir en sus palabras este versículo que dice, hay personas muertas físicamente ahora, pero vivas en el espíritu, que fueron juzgadas por el mundo. Pero como oyeron el evangelio antes de morir y creyeron, sufrieron y murieron debido a su fe. Pero están vivos con Dios. Es mejor sufrir por Cristo e ir a estar con Dios que seguir en el mundo y estar perdido. Es mejor, repito la última parte, sufrir con Cristo e ir a estar con Dios que seguir en el mundo y estar perdido. Entonces, este es un mensaje de ánimo para ellos y para nosotros. Si tú mueres, así te maten por ser cristiano o por otra circunstancia, tenemos la seguridad que estamos con Dios y nos iremos con Dios. Como vimos la semana pasada, nada ni la muerte nos separará del amor de Dios. Pero no así los mundanos. Los mundanos serán juzgados y irán al castigo eterno, como ya sabemos. Entonces, para terminar esta parte chiquita, no seas como Demas. Demas fue alguien que amó a este mundo. Hubo dificultades, hubo momentos difíciles, persecución. Pablo estaba en la cárcel y dice que lo dejó a Pablo y lo desamparó, lo dejó solo a Pablo en 2 Timoteo 4:10 porque amó más el mundo. No seamos como Demas. Baste ya. Ya fue suficiente en tu vida con todas estas cosas. Ya no más. Ya no sigas por este camino. Ahora busca y usa este sufrimiento que estés pasando o que vayas a pasar más adelante para buscar más a Dios. Entonces, no solo vuelvas atrás, no solo no vuelvas atrás, sino que sigue adelante. Sigue adelante. Sigue buscando crecer en el camino cristiano. Sigue
buscando madurar espiritualmente, sigue buscando servir a Dios. Y los versículos de acá en adelante, del 7 al 11, es eso. Nos va a hablar de las cosas que tenemos que hacer en la iglesia y cómo crecer espiritualmente y cómo servirle a Dios en diferentes formas. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Es claro, Pedro nos va a hablar también en 2 de Pedro de que pronto va a venir ya. Que estamos pronto de que todo se haga. Ya sea que Dios nos lleve con Él porque morimos, o ya sea porque Él viene antes, se acerca. Por lo tanto, como ya está el fin, estamos cerca, dice, sean sobrios. Sobrios es alguien que no, es lo contrario a borracho, pero habla en un sentido espiritual, de que no te desesperes, no te aloques, no hagas cosas que no debes hacer, te mantengas constante, firme, tengas dominio propio, eso es lo que es sobrios. Sé sobrios y velad en oración. Este versículo, hermano, sé sobrios y velad, yo creo que Pedro lo hablaba por experiencia, porque velad es no se duerman, espiritualmente hablando, no se duerman y manténganse en oración. Pedro vivió de alguna forma esto, porque Jesús le dijo, velen y no se duerman, y Pedro se durmió. Y Pedro entendía esto, ¿no? En Mateo 26:41 dice, velen y ores para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está débil, está dispuesto, pero la carne es débil. Velar es mantenerse atentos, no dormirse, enfocarse en el camino de Dios y lo hacemos con oración. Porque si no oramos, si no velamos, nos descuidamos nuestro caminar, vamos a entrar en tentación. Tú quieres, pero la carne es débil. Y Pablo dijo eso, no, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, sí lo hago, porque la carne es débil. Pero si tú te mantienes velando en oración, tú puedes, como dije al principio, puedes vencer el pecado, puedes decirle no al pecado. Ante todo, 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fervientes habla de un amor grande, estirado, que lo ofreces para todos. Y está hablando acá en el contexto de los hermanos en la iglesia, de los hermanos de tus amigos, tu familia. Tienes que tener un amor grande para todos, que le ofrezcas a todos. Y que es intenso, que es constante, que no es fluctuante. Y ahora en el sufrimiento más que nunca necesitamos el amor. Porque este amor puede cubrir multitud de pecados. Ahorita vamos a explicar un poco de esto, hermanos. Pero mira, si ya es difícil cuando los mundanos o los no cristianos nos atacan por ser cristianos, si ya es difícil llegar a la casa y encontrar críticas, quejas por ir a la iglesia tal vez, si ya es difícil estar sufriendo y encima que nos chanquen por nuestras decisiones como cristianos, o inclusive por nuestros errores, porque a veces pasa eso, cometemos un error, vamos a la casa y mi papá, mi mamá es mundano, mi familiar es mundano, me ataca, ya si eres cristiano, ya si eres esto, y peor si vienes a la iglesia, y si ya es difícil en el mundo, peor vienes a la iglesia y también te atacan. No, en la iglesia sí corregimos, sí denunciamos el pecado, pero también consolamos, hermanos. Deben recibir eso. El hermano debe decir no crítica, no juicio, sino consolación. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa que va a cubrir multitud de pecados? Es que, primero, el amor no esconde la falta de los otros, pero sí perdona. No, me equivoqué, hermanos. El amor esconde la falta de los otros. No en un sentido de que lo dejas pasar, no le dices nada. Yo de repente veo a Panterita y Panterita está pecando, haciendo algo malo, yo no le digo nada, y como dice que cubro, entonces lo cubro, pe. Entonces nunca le cuento a Víctor, nunca le cuento a nadie, y nunca le corrijo a Pantera. No, eso no es cubrir multitud de pecado. Habla de que no seas chismoso, y que no vayas y divulgues el pecado de tus hermanos con otros. Pero eso no quiere decir que tú vayas y te acerques, y le digas, hermano, estás pecando, pero Cristo te perdona, arrepéntete y deja de hacer eso, y lo consueles. Pero cuando habla de cubrir, habla de que no seas chismoso y que lo vayas contando a todo el mundo. Pero también habla de que también puedas perdonar y que también vamos a recibir perdón de los hermanos también. Quiero leerles un comentario también de un comentarista que se llama Wayne Grudem. Me gustó mucho cuando leí, les quiero leer literalmente. El amor cubrirá multitud de pecados. Mira, cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto
y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospecha, cada acción es sujeta a un malentendido y hay conflicto para el deleite perverso de Satanás. Entonces, si en la iglesia o en tu familia falta perdón, te cuesta perdonar, te duele cuando alguien te falla y es normal que nos duela, pero a tal punto que llegas a odiar y te cuesta decir te perdono, es porque te falta amor. Porque no has experimentado el amor de Dios tal vez. Cristiano que no pueda perdonar, hermano, a mí no encuentro cómo unir eso, de verdad. Un cristiano real es el que ha experimentado el amor y el perdón de Dios. Y por lo tanto puede dar amor y puede dar perdón a otros. Si eres cristiano o dices ser cristiano y no puedes perdonar, hermanos, para mí es algo raro, de verdad. No digo que sea fácil perdonar. Ni tampoco es un juego, ya te perdono como si nada. No, sí nos duele, cuando nos agreden y todo lo demás. Pero hermanos, si entendemos que Dios nos ha perdonado tanto, millones y millones y millones de dólares, y la ofensa que me hace mi hermano son un sol, 10 céntimos, y no lo puedo perdonar, ¿entienden? La parábola del rey, el rey que le perdonó, ¿no? Y el otro no lo pudo perdonar, que le debía mucho menos. Algo así somos, hermanos. Pero el verdadero amor cubre multitud de pecados. Entonces, perdona. Y perdona lo más pronto posible, no la hagas más larga. Porque cuando tú dejas pasar tiempo y no perdonas, esa raíz de amargura crece en el corazón tuyo, crece en el otro y te haces daño más a ti mismo que al otro. Aprende a perdonar. Es un mensaje central e importantísimo del Evangelio. Perdona. Realmente perdona. Avanza adelante. No solo no vuelvas atrás, sino también avanza con el amor y con el perdón. 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Nos habla que también una forma de servir a Dios y avanzar en nuestro camino es ser hospitalarios. Ya cuando estudiamos las cartas de segunda y tercera de Juan, tanto Víctor como yo hablamos mucho de la hospitalidad, que era importante y es necesaria. Tal vez ahora no se practique de la misma forma, hermanos, pero sí es importante ayudar y preocuparnos por nuestros hermanos que están padeciendo, llamarles, consultarles si alguien si necesita algo. Yo agradezco a Dios de que cuando enfermé no podía ir a hacer las compras para la casa, para comer y todo lo demás. Y hubo hermanos que me escribieron y dijeron, Oscar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Hermano de nuestra iglesia vino, me sorprendió, me trajo víveres, me trajo cosas. Y le dije, ya, ¿cuánto te debo? Y él me dijo, no, no te preocupes. Y de verdad me sentí muy amado de esa forma. Y muchos se preocupaban, me preguntaban cómo estabas. Y sé que muchos han orado por mí. Y es una forma ver eso de demostrar amor. Entonces, ¿tienes algún hermano ahorita que está enfermo, un familiar que está enfermo? Escríbele, llámale, dile qué puedo hacer por ti, ofrécele hacer algo. Yo sé que no podemos entrar a la casa porque nos podemos contagiar, pero realmente haz algo por tu hermano. En Hebreos 13:2 dice, búscalo en sus casas. Vamos a leer el versículo 10 de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien que pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos nos habla de usar nuestros dones. No vamos a hablar acá porque nos queremos horas también hablando de los dones espirituales, pero es usar lo que Dios te da. Hay una lista de dones en Romanos 12, Corintios 12, en Efesios también 4. Hay una lista de dones que debemos usarlo en la iglesia, manteniendo la unidad y para servir a los hermanos. Y acá dice, lo que Dios te ha dado, el don espiritual, y en general cualquier regalo que Dios te ha dado, ya sea algo espiritual para la iglesia o ya sea algo físico, económico, trabajo, ropa, algo que Dios te ha dado, todo lo que tú tienes es de Dios, todo lo que tú tienes es bendición de Dios y regalo de Dios, todo. Tu trabajo es regalo de Dios, tu sabiduría es regalo de Dios, tu inteligencia, tu fuerza, todo es lo que Dios te ha dado, hermanos, todo. Úsalo. El contexto acá habla de los dones espirituales, pero creo que es aplicable en todo. Ministrarlo es, sírvelo a otros, porque tú en sí dice que eres un
administrador. ¿Qué es administrador? El que lo usa. ¿Por qué? Porque no es mío. Porque es algo que Dios me da. Yo tengo que ser un buen administrador y usarlo de la mejor manera, invertir en el reino de Dios con lo que Dios me da. Con todo lo que Dios me ha dado, con todas sus bendiciones, yo tengo que usarlo para su gloria. Entonces, los dones, en general, como les digo, los espirituales, el Espíritu Santo, y lo que Dios te ha dado, bendición, no son para un beneficio propio, sino para el servicio de los demás. Ser un buen administrador es alguien que sirve a otros de lo que no te pertenece. Un administrador era un esclavo. La mayoría eran esclavos en ese tiempo, que todo lo que tenías no era tuyo, era de tu amo. Y como buen esclavo, que tu amo te ha confiado tantas cosas para que tú lo sepas cómo invertir y cómo guiar y cuidar y guardar y dar y regalar. Entonces, Dios te ha dado la multiforme, la grandísima, de muchas formas. Dios te ha mostrado su gracia a ti. Te ha bendecido de diferentes formas en tu vida. Por eso dice la multiforme, de multicolor. Es para que lo uses para su gloria. Para usarlo en su iglesia, usarlo en su servicio. Tú solo eres un administrador, entiéndelo. No te has ganado nada, eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Entonces, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o hace cualquier cosa, hazlo con el poder de Dios. O sea, habla de la predicación, habla del servicio, habla de ayudar y servir a Dios, pero todo eso no es natural de nosotros, no viene de nosotros, viene de Dios. Por lo tanto, hablemos la palabra de Dios y hablemos con el poder de Dios, porque Él nos capacita. Y cuando vengan personas a Dios, inclusive cuando te agradezcan por algo que has hecho, tú di, no es para mí, es para la gloria de Dios. Dios se ha glorificado con mis acciones. La gente me agradece, la gente me felicita tal vez por las cosas que hago para Dios. Te puede felicitar y decir, gracias hermano, gracias hermana por hacer esto, gracias por las palabras que me has dado, gracias por llamarme. Y tú siempre tienes que decir, gracias a Dios, porque todo viene de Él y todo debe ser para Él. En 2 Corintios 3, 4, 5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de mí mismo, sino que nuestra competencia, nuestro poder, nuestra capacidad para hacer algo, no viene de mí, sino viene de Dios. Hermanos, para resumir esta enseñanza, quería leer Gálatas 2:20. Bueno, creo que la mayoría lo sabe de memoria, pero lo quiero leer de todas maneras. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Esa es la actitud que debemos tener. No vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque estoy crucificado. Bastó ya. Yo ya morí a este mundo. Ya morí al pecado. Morí al dominio del diablo y del mundo que me tenía como su marioneta antes. Y que vivía según las concupiscencias de la carne. Vivía para agradar a los hombres. Ya no. Estoy crucificado, pero no me fui al cielo. No. Sigo viviendo en esta carne. Sigo viviendo en este mundo. Ya no vivo para mí. Y lo que vivo ahora, dice, lo vivo en la fe de Él que se entregó. Y que nos salvemos de ese pensamiento, hermanos. No vuelvo atrás, sigo adelante, sigo sirviendo, sigo buscando crecer, sigo buscando servir a mis hermanos. Que tengamos ese pensamiento, armémonos del pensamiento de Cristo y busquemos crecer y avanzar en este caminar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú padeciste en la carne, tú sufriste por nosotros y quisiste hacer la voluntad de tu Padre, que era el camino y el único camino para que nosotros seamos salvos, Señor. Gracias por eso, Señor, y queremos tener una respuesta de la misma forma. Padecer, morir a este mundo, morir a esta carne, crucificar día a día a nosotros, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Seguirte, Señor, porque ya fue suficiente. Ya fue suficiente con todo lo que hemos vivido antes, Señor. Ahora queremos vivir no para la carne, sino vivir para ti. Tú hiciste tanto por nosotros y quieres que sigamos viviendo y quieres que disfrutemos esta vida. Tú nos das tantas bendiciones, Señor. Y con las bendiciones que tú nos das queremos ser buenos administradores, queremos perdonar, queremos ayudar, queremos buscar cómo servirte, Señor, con los dones, queremos hablar de ti, queremos tener tu poder. Por eso llénanos día a día y que sea siempre todo sea para tú, solo para tú. Gloria al Señor. Gracias por este tiempo, hermoso Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar ahí.
Gracias por escuchar el mensaje. Si no has escuchado todo, va a estar en Facebook, lo puedes escuchar ahora mismo cuando se acabe la transmisión. Lo vamos a subir a YouTube. Entonces, solo te animo a que sigas orando. Que sigas orando, te pido, te ruego que te mantengas en oración por toda la iglesia, por todos los enfermos. Y si ves alguna oportunidad que puedes ir y compartir sin exponerte y exponer a otros para que se contagien, porque tenemos que también, por amor, cuidar a los hermanos, a la familia que podemos contagiar. Pero puedes compartir el mensaje, hazlo, lleva el mensaje. Te extraño mucho, te quiero mucho, espero que pronto podamos reunirnos otra vez como iglesia. Ora por la iglesia, ora por todos y cualquier cosa escriben su mensaje ahí. Te quiero mucho, te extraño, nos vemos pronto. Chao.